Otro dólar, estamos en vivo y en directo en esto que es 100 Days of Code Challenge with Dark English, powered by Dark English. Vénganse todos, avísenle a sus papás, a sus mamás que esto ya empezó. Vénganse a vernos cómo aprendemos Python desde cero en inglés. That's right. Yes. Creo que quedan 2 días para Navidad. 2 días para Navidad, mi época favorita del año, no por los regalos, sino por lo que representa para cada uno de manera espiritual, para lo que representa para cada uno en situaciones de esperanza y todo esto. Pero antes de que nos pongamos muy filosóficos, quiero darles la bienvenida a este live a todas las personas que nos ven. Si ustedes ya nos están viendo, por favor, dejen un mensaje y díganme qué le están pidiendo al niño Dios, qué le están pidiendo a Santa para esta Navidad. Y también, muy importante, cuáles son los retos que se van a poner para este 2024. ¿Tienen ya retos? Yo tengo uno y quiero compartirlos con ustedes. Fíjense que empezó diciembre y empezaron todos estos tech influencers, no sé si sea la manera correcta de llamarles, pero empezaron todos a promocionar sus Advents of Code, right? Los calendarios de Adviento de código. Y dije, bueno, pues estaría chido que yo hiciera alguno. Y entonces traté, me metí a los primeros 3 días y no, fue una situación hasta dolorosa. No pude, de plano no pude. Y me propuse algo, que para diciembre del 2024, cualquier Advent of Code voy a poder resolverlo. No quiero decir que sin ningún tipo de ayuda, no quiero decir que así a la brava lo voy a poder resolver. A lo mejor tengamos que irnos a Stack Overflow, preguntarle a ChatGPT, preguntarle a quien sea, buscar a algo de ayuda ahí en las comunidades y lo que sea, pero voy a saber de qué se tratan, voy a entender perfectamente cómo resolverlos. Y sí, ese es el propósito que tengo para el 2024. ¿Cuál es el propósito que tienen ustedes para este 2024? ¿Ya lo definieron? Y si no lo han definido, los invito a que lo hagan en términos no únicamente económicos o de carrera, que eso, pues bueno, ya saben que nosotros nos dedicamos a enseñar inglés y ahí está la oferta todo el tiempo para que ustedes la aprovechen y decidan hacer algo por su carrera. Pero no, yo creo más en temas personales, en temas de familia y espirituales, ¿no? Por ejemplo, en 2023, algo que mi esposa y yo nos propusimos fue pasar más tiempo con los niños y ayudarlos a su desarrollo cultural y emocional. Y creo que lo hemos logrado muy bien, no como lo deseábamos, no como nos lo planteábamos al principio del año, pero sí, en gran manera, definitivamente ha sido muy chido el cambio del 2022 al 2023. Se nota la diferencia. Dice Cintia, dice Cintia López que su propósito es el trabajo y así pueda pagar el curso de inglés. Come on. Los cursos de inglés están súper accesibles. De verdad, este live que yo hago de 100 Days of Code Challenge, it's not at all like a sales, an offer thing. No, o sea, no les traigo ofertas, no les traigo vendimia ni nada. Es simplemente que me ayuden a ser testigos de lo que está sucediendo con este tema entre Python y yo. Pero, pues aprovechando, quiero decirles que la siguiente semana empiezan una serie de becas muy interesantes. Son las últimas del año para que las aproveches, Cintia, por ahí. Ok, todas estas personas que siguen llegando al live stream, por favor, dejen un comentario, dejen un mensaje para que podamos saludarnos por ahí, ¿ok? So, vamos a empezar. How about if we get this party started, right? This party started. Fíjense, les he hablado en varias ocasiones a través de tweets, a través de Instagram, bueno, de posts se llaman ya, no se llaman tweets, the stories on Instagram, on TikTok, on LinkedIn, and whatever, all these social media platforms that I'm on, acerca de los chunks.
right? And for example, this expression, the let's get this party started, right? Vamos a empezar esta fiesta, vamos a hacer que esta fiesta comience, pues no tiene mucho sentido, pero es una expresión que muchas personas utilizan. Entonces, ese es un chunk que se pudieran aprender como para vamos a la obra, ¿no? Manos a la obra, vamos para allá. So yeah, okay, let me just log in with my Google account in this um, Skills for All Networking Academy of Cisco, right? Y no sé en qué momento, creo que ese es únicamente el tema de los cookies o el tema del caché que siempre me viene a la última parte, casi a la penúltima parte, pero en realidad nosotros vamos por acá y hemos leído un montón. El día de ayer leímos bastantito y parece que el día de hoy vamos a llegar a un module test. Module test. Se va a poner bueno. El module test. Va a haber un examen para el módulo. So, les pido a todas las personas que me hacen el favor de verme, que se quede conmigo para llegar a este module test y que me ayuden a contestarlo. Ok. So, y tenemos un quiz. We have a quiz today, right? Oigan, déjenme hago un poco más grande esta porque luego pasa que no alcanzan a ver. Y lo que yo quiero es que me ayuden a leer y que pongan atención en la pronunciación que llevo respecto de la lectura, right? Es bien importante. De esta manera vamos a poder mejorar nuestra pronunciación. Algo bien curioso de cuando uno mejora su pronunciación, se da cuenta cómo en realidad se dicen ciertas palabras, es que paradójicamente mejora your listening, right? ¿Se han fijado? No sé si es el coco de algunos de los que me ven, y si es así, por favor, déjenlo en los comentarios, de que you can read and you understand, of course. You can write, you're able to write things, emails and documentation, right, from your code and whatever. But the problem is that when you listen like a native speaker or a person that is speaking like kind of in a certain phase that is not quite slow, ahí se quedan como, no lo entiendo, right? ¿Qué está diciendo? Or whatever. Y luego pones los subtítulos en inglés, porque sigues en ese mood de practicar inglés, y empiezas a ver un montón de palabras que sí conoces. Y dices, ¿cómo es posible? O sea, yo estoy leyendo los subtítulos en inglés, los closed caption, y le entiendo lo que leo, pero no le entiendo cómo está hablando este vato. Pues se trata de esto, se trata de que las cosas, como tú las dices, esas palabras escritas como tú las dices, no las dicen así las personas que están hablando. Entonces, paradójicamente, mientras tú mejoras tu pronunciación, mejoras tu listening, right? Y a mí me gusta poner esta analogía. Supongo que todos tenemos una cuenta de Instagram, right? And we follow certain people, certain influencers or whatever, right? And they always use filters. Siempre utilizan filtros, okay? So, ¿qué tal un día que los ves en la calle y no los reconoces? Y luego te enteras que pasaron por un lado de ti, ¿ok? Y no los reconociste, no fuiste capaz de reconocerlos. ¿Por qué? Porque en la vida real se ven muy diferentes a como se ven en las plataformas de redes sociales, en el Instagram. ¿Por qué? Por los filters, do filters. So, ¿qué pasa? Que, bueno, estos influencers son las palabras en inglés, los filtros es nuestra pronunciación, y cuando los vemos pasar en la vida real no los reconocemos porque nosotros les hemos aplicado el filtro de nuestra pronunciación. Vamos a remover los filtros de este vocabulario técnico que vamos a ver el día de hoy, ¿ya? Ayúdenme, please. Help me out, please. Dice Ernesto, Cintia, espero que no hagamos un meme de mi primera chamba. Yo quiero que nadie me vea cuando trabajo. All right. So, let's start with this thing. Let me hacer más chico esto. Yeah, there you go. Okay, so, section 3.5. White quiz. No, wait. Es que ayer hicimos el summary. Oh, man, me acuerdo que ese double star, ese double asterisk,
me costó un poco de trabajo. Let's try to do this, right? Let's try to do this. Por favor, todas las personas que se van conectando, déjenme un comentario y mucha atención al quiz, right? Mucha atención al quiz porque ahora sí voy a necesitar de su ayuda. Porque no me acuerdo cómo hacer esto del double star. I'm sorry. I have to go and see the summary again. Summary. Repeat with me. Summary. No summary, right? Ni summary, right? Summary. Esa A de ahí es muy cortita y esa U no suena como U, sino suena como schwa, el sonido de schwa. So summary. Summary. Ok, voy a empezar desde ahí. I'm sorry. Tengo que ir un poco back porque híjole, porque ese double start, I don't really remember what happens over there. Let's go. Let's start from there, right? Because I believe that point 1 and 2 is like pretty simple. Number 3, arithmetic operators in Python. Yeah, we have plus, which is the addition, minus, which is the subtraction, star, which is the multiplication, right? And we have the backlash, which is the classic division. Is it backlash or just slash? I think it's just slash, right? Classic division always returns a float. Yes, of course. And then we have this thing, which is a percent, but no, it is the modulus. Remember que ayer vimos the difference between module and modulo, right? Modulo and module and modulus, right? Su dice, ¿qué nos dice Sue? Dice, hi everyone, I shared this live on LinkedIn and X. Thank you very much. Thank you very much, Sue. Yeah, I really appreciate this thing, right? Yeah. Díganle a sus papás que ya estamos en la tele. So number 3, arithmetic operator. No, yeah, the modulus, right? Divides left operand by right operand and returns the remainder, not the remainder of the operation. Yes, es para sacar el módulo que es lo que queda de la división, right? Lo que queda. Example gracia or examples given, like my gringo fellas say. 5 entre 2. No, 5 entre 2 es 2 y sobra 1. That's why the modulus is number 1, right? Ahora, double start, exponentiation. Repeat with me at home. Exponentiation. Left operand raised to the power of the right operand. Ok. El 2 al cubo. That's the thing, right? Esto es lo que estamos viendo aquí. So, this operand raised to the power of the right operand, which is 3. So this means that you have to make the 2 times 3, right? Yeah, 2 times 2 times 2. That's 8. Perfect. I remember now. Now, the floor integer division. Remember? Integer, no integer, right? Ni integer. No, integer, no. Integer, yes. Integer. O pueden suavizar la T diciendo integer division. So this thing returns. ¿Se acuerdan que ayer aprendimos algo acerca de este símbolo? Que es el hyphen, right? Hyphen, que para la escritura sirve para un montón de cosas, como para cuando abre y cierra son como paréntesis, cuando solamente abre es como 2 puntos y que otras veces se utiliza como coma. Este es el hyphen. So, floor integer division, y aquí nosotros, por ejemplo, en español utilizaríamos un 2 puntos, returns a number resulting from division. Returns a number resulting from the division. Okay, but rounded down to the nearest whole number. Examples given, 3 entre 2. 3 entre 2. There will be only 1. Pero, ¿cómo que lo redondeó? Bueno, sí, porque sería 1.5, right? Yeah, I get it. 3 entre 2 sería 1.5, pero lo redondea hacia abajo. And then we have a unary operator is an operator with only one operand. Examples given, -1 or
3 plus 3, right? A binary operator is an operator with two operands. Examples given: 4 plus 5, or 12 exponentiation 5. So, ayer también aprendimos, I don't know if you guys remember, ayer aprendimos de how the binary code, you can read the binary code to hexadecimal, remember? Yeah. Era algo que no me acordaba, De repente esos golpes de realidad, decir, sí, yo sé cómo funciona el código binario. Ya, y ayer no me acordaba cómo era, pero yeah, thanks to you guys, thanks to the people who is watching. Ya, alguien me hizo favor de recordármelo, también le dimos una googleadita y de volada salió. Ok. So, some operators act before orders. So, this is, right? Miren otra vez el hyphen que utiliza como una suerte de dos puntos. Esto es the hierarchy of priorities. Hierarchy of priorities. So, the star operator exponentiation has the highest priority. That's one. The unary plus and minus. Note a unity operator to the right of the exponentiation operator bands more strongly. For example, 4 exponentiation minus 1 equals to 0.25. A unity operator to the right of the exponentiation operator binds more strongly. Que pega más fuerte. Okay, then star, slash, and modulus, and finally the lowest priority, binary, plus, and addition and subtraction. Okay. Sub-expressions in parentheses are always calculated first. Siempre resolvemos los paréntesis al principio. First. The exponentiation operator uses right-sided binding. Right-sided binding. Empezamos por la derecha. Right? Eso ha de ser. Ok, let's go. Noten cómo este es un dash y no un hyphen. Y los dashes sirven para pegar palabras y hacerlas una sola. Y esto funciona como un adjetivo. Este es un binding, este es el sustantivo, pero right-sided binding, este es el adjetivo del sustantivo y esto hace un sustantivo más largo. Ok, vamos a ver. ¿Quién está por acá? Que me ayude con esta parte del section quest. Por favor, no dejen de ayudarme a contestar, ¿ok? So, it says, what is the expected output of the following snippet? Okay, let's start first, right? Dice entonces que primero tenemos que resolver paréntesis. We first have to do the math on the parentheses. So this is pretty simple. At least the right binding, the right-sided binding, right? That's pretty simple. I'm going to use my notebook como cavernícola, como si estuviéramos en 1993, como si estuviéramos en 1993. So this is going to be first 2 times 4, that's equals 8, right? And then we have 2 point, so I have an 8 over there, right? Like this. Ahí tengo el 8. And then 2 times 4 and point. So it's going to be another 8, but with a point on the right. And then we have 2 to the power of 4. So 2 to the power of 4 is 16, isn't it? Porque 2. Esta es la primera exponenciación. Esta es la primera exponenciación. Second exponentiation. Third exponentiation. Fourth exponentiation. So 2 times 2 equals 4. 4 times 2 equals 8. That will be a la 3, right? And 8 times 2 equals 16. So we have 16. ¿Sí estoy bien? Oh, man. ¿Estoy bien?
Can you guys help me out with this? Okay. O sea, eso nos da que aquí tenemos 16. Aquí tenemos 8 point. And then we have just 8. Okay. So we have 16 times 8. 6 por 8, 54. 4, 5, 8 por 1, 8, 9, 10, 11, 12, 13. So 134 times 8. 4 por 8, 32. 8 por 3, 8 por 1, 2, 16, 3, 24. 25, 26, 27. And then we have 372 punto. 372 point. Llegó la hora de la verdad. Llegó la hora de la verdad. Nadie me ayudó con esta cuenta. Let's see. ¡Chan, chan! Bueno, sí. Yo lo resolví hasta el final, pero decíamos que 16, 8 point, which is 0, and then 8. No ando tan perdido. Y eso me da confianza de seguir. Espero que cuando ande bien perdido no se me acabe la confianza de seguir y no abandone. Okay. Question 2. What is the expected output of the following snippet? Oh my God, esto está más acá. Es que es el concepto del floor, cuando es el double backslash. Okay, let's go and do it. Este no está tan difícil, creo. Porque no hay mucho que redondear, ¿no? No, sí, 2 entre 4. Ya, 2 entre 4, a ver, 2 entre 4. It's 0.5. Pero si lo redondea hasta abajo, será 0. Y luego tiene símbolo de minus. Oh my God, símbolo de minus. So probablemente es going to be 0. Y cualquier número multiplicado por 0, pues va a dar 0, ¿no? Pero ya vi que este quiz no lo resuelve, solo deja como en paréntesis, ¿no? Y es que ¿saben qué? No había visto el print a la izquierda. Como estoy tan concentrado en las matemáticas, me tienen tan ansioso, trato de resolverlo first, right? I try to solve completely the snippets, right? But print y están separated by comma, so lo que va a hacer es que me va a separar los elementos, right? Los argumentos, right? El primer argumento es minus 2 divided 4. 2 divided 4, ese es el second argument, comma, that's the third argument, and then 2 divided floor, or floor divided, I don't remember the name, ahorita lo vamos a ver otra vez, 4, y luego minus 2, and the floor of and 4. So yeah, el primero es 0, no sé si creo que no tiene ningún sentido ponerle ahí el símbolo de minus, and then we have also the 0, porque 2 entre 4 son 0.5 ya, pero acuérdense que ese lo redondea hacia abajo, right? Lo redondea hacia abajo. Sí, thank you, Sue. Sue is helping me with that thing, right? Pero remember, Sue, that this double thing, right? Lo redondea hacia abajo. ¿Se acuerdan? Que lo vimos en el summary, right? For example, floor integer division. That's the whole name of the thing. Floor integer division. Para que no se me olvide. Floor integer division. So, floor integer division returns a number resulting from the division. Y ahí sería el menos 0.5, right? But rounded down to the nearest whole number. Entonces, 3 entre 2 es 1.5. Pero como es floor, lo va a redondear para abajo y por eso da 1. Entonces, con ese background, con esa cosa previa, pues entonces ahí vemos que si es 0.5, pues lo va a redondear a 0. ¿Don't you think? Sería un número absoluto, dice Sue. ¿No podría ser menos 1 redondeado hacia abajo? Is 0 an integer number? Creo que como no sabemos, Sue y yo vamos a aprender algo nuevo today, right? We're going to learn something new today. So
Sue and I have the doubt. Is this thing going to be minus 0.5, which I don't think so because it is rounded to the nearest lower number. I believe it's going to be 0, or probably, as Sue says, minus 1, right? ¿Y este qué tal? ¿Este sería 0? ¿O también menos 1? I don't know. This, of course, is going to be 0.5. That's it. And this, of course, is going to be minus 0.5, right? Minus 0.5, 0.5, probably minus 1, as Sue says, or 0, as I say, and minus 1, right, or 0. Let's check. Anda. Ya. Los dos primeros, eso era sencillo, ¿no? 0.5, minus 0.5, minus 0.5. And then here, esto se hizo 0 porque 0.5. Yeah. Porque 0.5 hacia abajo es 0. Pero menos 0.5 hacia abajo es menos 1. Like Sue said, like Sue predicted, right? Now, Sue says, los números enteros son los positivos, los negativos y el 0, o según las matemáticas. So, yeah, at the end, we got it, right? Y no nos vamos a olvidar porque that's the whole thing, right? When you try things, they tend to stick, they tend more to stick in your brain, right? Se te pegan más. Si yo le hubiera dado check nada más y descubrir cuál era sin intentarlo, en realidad eso es muy difícil que se te pegue si utilizas esos modos, ¿no? Son feos modos. Right? Thank you, Sue. Thank you, Sue, for not leaving me down, right? Don't let me down, Sue. Don't let me down. Let's do the next one together. Okay. So it says, what is the expected output of the following snippet? Chales. Se va poniendo más complicado esto, ¿eh? Ok. Dice 2 exponentiation 3, and the result, of course, is going to be the exponentiation of 2. Pero decíamos que tienen right binding thing. ¿Sí tenía o no tenía? No. What? Exponent left operand raised to the power of the right operand. Yes, that's fine. This one has the highest priority. Pero ¿por dónde empezamos? ¿Por la derecha o por la izquierda? No nos lo dice. Miren, pero acá sí. Dice, the exponentiation operator uses right side binding. Entonces, 2 a la potencia de 3 es 8. Y 8 a la potencia de 2 son 64. De manera que esto no va así. Entonces, 2 al cuadrado, that's 4. Y 4 a la potencia de 3, pues tampoco es 256. Ahí sí ya me perdí. I don't understand how they are solving 2 exponentiation 3. No, I have no idea. A ver. Yeah, I got it. 2 exponentiation 3 es 8. Right? ¿Sí? 2 exponentiation. Let's do this. Here. Ese Google de todo rescata. 3, it's 8. Yes. Y 2 exponentiation 8. No, pues no me va a dar. 2 exponentiation 8. Sí. Lo que es no saber, ¿no? 2 exponentiation 8. So that means that 2
2. 8 veces 2, right? 256. Oh, okay. Let's try to do the thing here, okay? So this is going to be first. 3 exponentiation 2 is going to be 9. It's going to be 9, right? And 2 exponentiation 9, o sea, la 2 a la 9, man, I have no mental clue. I mean, I have to do it with the pencil. 2 times 2 times 2 times 2, 1, 2, 3. ¿Cómo lo hacen ustedes? ¿Ustedes tienen algún método secreto que yo no sepa? O que me hayan dicho en la facultad y que no haya puesto atención. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Let's try to do this. 2 por 2, 4, 4 por 2, 8, right? 8, 8 y 8, 8, 8 por 8. No, ya me equivoqué aquí. No. Oh, man. 2 a la 2, 4. 4 a la 2, 16. 16 a la 2. That will be, I don't know, man. 16 times 16. 81. 216. 256. Y aquí es donde voy. Right? Yeah. Yeah. Y aquí voy. 216. Am I correct here? Should I be doing this 256 or 256, or should I be like 2 times 2? Right? 512. Ya ni me acuerdo. Su me dice que es 81. Where? Ya me perdí. Dice Su, ya me perdí yo también. Yeah. 512. I believe I'm okay here. Yeah. 512. Solo quiero saber si voy bien, si es 512 por 2 y no 512 por 512. Yeah, right? 1024 es un número que siempre me haría sentido, como 64, como 32, 1024. So probably I'm okay. So what about 1024 times 2, right? That will be 2048. That's simple. 2048. Con este. Me faltan 2. That will be 4,000. Algo que me gusta de Google que no falla es que te sigue haciendo las operaciones. El ChatGPT ya te dice, bueno, y así le vas haciendo, y ahí lo haces y me avisas cómo te fue. Yeah, it's not cool. ChatGPT has become like really lazy these days, right? Do you guys use ChatGPT for your own purposes? So, tengo 8,192. I don't know if this is okay. I don't know if this is right. And this is only this part. It's only this part. Okay, now the modulus. A modulus of 4. Esto es 2 entre 4. Y 2 entre 4 es 0.5, obviously, right? Pero estamos buscando el modulus, which is going to be 0, right? Porque 0.5 por 4 son 2. So it's going to be 0. And then we have the same thing, but minus 4. It has, según yo, pues no tiene como mucha complicación. También va a ser 0, porque no tendría caso que fuese un menos 0. Let's see, yo digo menos, digo 0 y 8,192. Oh, man. Antes de darle, Su me platica que she uses ChatGPT. What do you use ChatGPT for? What do you use ChatGPT for? Okay, let's do this.
Pero para nada y bien perdido, man. How this happened? How this happened? This is the first time that I have bad note in this thing, that I'm wrong. This is the first thing. Espero que no sea la primera de un chorro. Probablemente la primera de muchas sí, but not the first of too many, ¿ok? ¿Y cuánto sería too many? Ok, no quiero avanzar si no entiendo cómo funciona este del exponentiation, right? A ver, vamos a ver. So, 2 al cubo es 8, right? Eso sí. Pero ahora dudo tanto de mí que lo voy a sacar. Ya, 8, right? Ok. And then, ahora lo estoy haciendo al revés, right? Lo estoy haciendo al revés. So, 8 al cuadrado no es 512. Oh, man. Okay, what about 3 times 2? I mean, 3 exponentiation 2. It's 9. And 2 exponentiation 9. Eso va a dar 512. Pero no lo hice correctamente. No lo hice correctamente cuando lo estaba haciendo acá. Right. Y creo que es porque tú tenías razón, Su, cuando me dijiste 81. That's the thing. That's the thing. Now I get it. Okay. So, at least I get the order right? So, you do this first, and then you do the rest with that. Now, let's go to the next question. That's it. Solo me equivoqué en la última. I'm not happy today. ¿Por qué el modulus me tiró 2? ¿Qué no supone que es el módulo lo que le sobra? 5 entre 2 es igual a 2 y sobra 1. Entonces, 2 entre 4 es 0.5. Si le repartes 0.5 a 4 personas, pues te queda 2 y el resultado es 0. For me. Do you guys know why is it 2? Why is it 2? I don't get it. I'm gonna put a pin in there, right? Voy a investigar esto porque, man, yeah. Or probably I could ask ChatGPT, right? Okay, let's go. And let's ask ChatGPT, okay? So it says, can you explain the modulus, can you explain how to get the modulus of 2 this 4, right? Percent 4. Let's see. Dice Ernesto, maybe you can divide it and returns the 2. I don't know, probably. So certainly, in mathematics, the modulus operation often represents a percent in many programming languages. Finds a reminder, yes, of the division of a number by another. When you see 2% or modulus 4, it's asking the reminder of 2 divided by 4. Sí, 2 dividido entre 4. So division, first you divide 2 by 4. Since 2 is less than 4, it doesn't divide evenly. Yeah, I know. So reminder, the modulus operation, then the modulus operation at the remainder of this division. In this case, since 2 cannot be divided by 2, the remainder is just 2.
O sea, es la clásica de la primaria, pero no se puede. Y como no se puede, entonces te arroja el 2. O sea, no procede. No hace el punto 5. So 2 modules 4 equals 2 because 2 divided by 4 leaves a remainder of 2. Quedé como un payaso. Eso quiere decir que si yo hago 5 modulus 1, it's going to be 5. Let me see. Please, I always say please to ChatGPT. I'm sorry. I'm too kind. I'm a boomer. I'm a boomer, right? Please solve this, right? 5 modules 1. It's going to be 5, right? No, al revés. 1, 5, right? 1, 5, right? Yeah, sorry. Now, 1, 5. It's going to be 1, right? Como no se puede, yeah, the remainder is the entire number. Yeah. Yo creo que notan cómo me siento mal, cómo me siento como un payaso acá. Pero Ernesto me da un mensaje de aliento y me dice, don't worry, I was confused too. Yeah, we were confused. And Sue tell us, I use ChatGPT to solve SQL problems, to create CVs que me den ejemplos de preguntas para entrevistas y sobre testing también. Very good. Yeah, very good. Yes, I use it for everything, right? Even for like, what should I write on my Facebook wall today? Right? Anyway, that's it. It was kind of awkward, right? Fue como awkward. How do you say awkward in Spanish? Incómodo. Fue incómodo, but we solved it. And now I know that if the division is not even, you don't get that kind of modulus, right? You te quedas con el dividendo. Dividendo. Right. Okay. Espero que también les haya servido ahí de algo. So, verbals. Es viernes, man. It's viernes. How are you going to spend your weekend? How are you guys going to spend your weekend? Are you going to do something special? Or you just probably gonna wait for Christmas to go out, right? I just went. It was really funny. Let me get this. So since I'm doing this live streaming thing, right? I have people over, right? Tengo visitas. I have people over, entonces everybody's using the internet, right? So I decided to go and get an Ethernet cable, okay? So eran 11 a.m., right? And the live stream starts at 12. So I went like crazy, right? I went crazy, like Lightning McQueen, and I asked for this cable in order for me to get the best internet speed, right? But the problem was that with all the hurry and everything, I just asked for 25 meters of Ethernet cable. And then I get home, I was pretty happy with my Ethernet cable, imagining in my mind that everything is gonna run smoothly, right, and everything. But when I wanted to plug it in, like, no connector. So van 2 veces que me pinto la cara de payaso today, right? Compré un cable sin conectores. El módulo, cuando no es una división even, no procede. Ok. Dice Ernesto que él utiliza ChatGPT even for espejito, right? Oh, no, it's for me, espejito. Yeah. Oh, Ernesto, you use it for cooking. Sue says cooking, eating, and drinking. And in Chile, we drink cola de mono. What's that? Cola de mono, man. I'm afraid to ask. Sue, what is cola de mono? I don't know what cola de mono is. Okay, so welcome to section 4.
This part of the course focuses, focus, focuses, focus, focuses. Pay attention to the a la U, right? Que no suena como you. Focus, focuses on variables. We will learn that what we will learn what they are. Let me collapse this thing. What they are, how to use them, and what the rules are that govern them. Govern them, govern them. No sé si Oscar está por ahí, pero esta es probablemente una de las palabras que nos decía ayer Oscar. Yo no utilizaría la palabra govern them, right? Like rule them, more like that. Oigan, ya me tiene bien harto este botón que no sé para qué sirve. Entonces lo voy a apretar y que sea lo que Dios quiera, a ver si no empiezo aquí el end of the world or something, right? O que me borre todo lo que llevamos. I don't know. I don't know what's going to happen. What's that? What's it? What's this? It's a console. Why do I need the console right now? Ah, es como para que cada rato, el momento que tú quieras, ahí está disponible la consola. Pero ¿sabes qué? Que me estorba como para leer. Esto no tiene como UX muy chida. Yo creo que lo deberían de poner como acá. Don't you think? Oh, we have night mode. Oh, ahora sí. I feel like a hacker now. I feel like a hacker now. And of course, you can change the language. That's awesome. What is this? Is this the VS Code thing? The VS Code logo? No, right? No, it's not. What is it? I'm not gonna click it. It took me 5 episodes of this 100 Days of Code challenge to click on this thing. So it's gonna take me another 5 episodes to click on this one too. I'm clicking that one as well. Okay, so variables. I hate this button. 2.4.1. Remember, los puntos en aquí son puntos, right? No periods, son points. You could probably, no sé, si aquí pudiéramos decir dot, 2.4, no, it doesn't sound quite right. Oh, and I could go full screen. Ah, that's way better. That's way better, don't you think? Y se va como más para arribita esto, me gusta. It seems fairly obvious, no obvious, right? Obvious. Oh, ya Azul nos está contando que es la cola de mono, man. No sé si quiero abrir ese mensaje. I don't know. Let's see. Cola de mono is a kind of punch. How do you say punch, right? How do you say ponche in English? Ponche. Made with leche de vaca, aguardiente, café, canela, clavo de olor. Clavo creo que se dice thyme, isn't it? Thyme. Thime, I believe so. Clavo, cáscara de naranja, azúcar o alulosa. Alulosa, I suppose there is a sweetener, right? Como, like, ahora que mi esposa anda como que muy fit, es que la fruta de monje or something, or maybe the Splenda or stevia or whatever. And vanilla, heladito es muy rico. Yeah, sounds good. No, so, está bien, el cola de mono. It's okay, I approve it. Chayanne lo aprueba. Right? Yeah, okay. Thank you for sharing with us what cola de mono is. Now I want to try some cola de mono. That sounds crazy. Okay, let me just make it a little bit bigger for you guys to help me read here. So it seems fairly obvious that Python should allow, fíjense bien, should allow, right? Pero si lo decimos rápido, should allow you, right? It seems fairly obvious that Python should allow you to encode literals, carrying numbers and text values. Ah, ya se me olvidó que es un literal. Ayer lo veíamos. Era un literal. Ah, pues sí, ya me acordé. Strings. Yes, I remember. Booleans, strings, integers, list? No. Yeah, only that. Only those. Integers, strings, and Boolean values. Am I missing one? Creo que eran 4. I don't remember. Yeah.
Ernesto dice de que sí. It seems that it could taste good, right? Yeah. Share the recipe. Pues ahí está, ¿no? Ese es the recipe. O bueno, quién sabe, ¿no? No, no, a lo mejor va hasta como hervida la leche, ¿no? I don't know. No creo que nada más sea así, todo lo eches a la licuadora. Yeah, share the recipe, Sue. So, you already know that you can do some arithmetic operations with these numbers, add, subtract, etc. You'll be doing that many times. Okay. But it's quite normal question. So it's quite a normal question to ask how to store the results of these operations in order to use them in other operations and so on. Okay. How do you save the intermediate results? How do you save the intermediate results and use them again to produce subsequent ones? Subsequent ones. Yes. Python will help you with that. It offers special boxes or containers. You can say this or quote unquote. Es muy común escuchar a estos speakers, dice quote unquote boxes, quote unquote containers, así es como se dice, right? As we made them. As we made them. No. Ese botón otra vez. As we may call them. For that purpose, and these boxes are called variables. Variables. Repeat with me. Variables. 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 The name itself suggests that the content, not the content, that the content of these containers can be variables, varied, yes, in almost any way, okay? What does every Python variable have? Okay, so it has a name, it has a value, and then the content of the container. So it has a name or a value. The value is the content of the container. Okay. So let's start with the issues related to a variable's name. Variables do not appear in a program automatically. Variables do not appear in a program automatically. As a developer, you must decide how many and which variables to use in your programs. You must also name them. I remember, that when I was learning C, right? Man, he visto el código como una cosa tan como elegante y luego, o sea, como en los tutorials, and then yo veo el mío y lo veo así como de que, I don't know, man, como de que uso tantas variables y too many indentations and everything, and I'm like, man, ¿cuándo voy a llegar a este nivel de abstracción? ¿No les pasa eso? De repente que se sienten, estoy tratando de hacer code wars y estas catas de code y man, yeah, it really makes me feel down. All right, let's continue. Variable names. If you want to give a name to a variable, you must follow some strict rules, okay? The name of the variable must be composed of uppercase or lowercase. Must be. O sea, siempre tiene que tener un uppercase. Letters, digits, and the characters. Underscore. Yes. The name of the variable must begin with a letter. Okay, that's easy to remember. The underscore character is a letter. Is a letter? The underscore character is a letter? The underscore character is a letter. The underscore character is a letter. Okay. Okay. Upper and lowercase letters are treated as different, a little differently than in the real world. Alice and Alice are the same first names, but in Python there are two different variable names and consequently two different variables. Okay, I get it. So, si la escribes con capital letters y la que sigue lowercase, esa es una variable, pero si las escribes todas con uppercase, esa es otra variable, right? Son dos variables diferentes. Fíjense, I don't know if you guys know,
de dónde viene ese concepto del uppercase y lowercase, right? Pero en la imprenta de antes, in old times, los de la imprenta, how do you call a person who prints? A printer? Okay, so a person who works en una imprenta. Yeah, so estos como técnicos, right, de la imprenta, tenían una caja con las letras. Yo no sé si ustedes sepan, pero tenían estas grandes placas en donde embonaban, acomodaban las letras, right? Y para separarlas, las mayúsculas de las minúsculas, tenían un baúl, right? Que cuando lo abrías, las mayúsculas estaban en el uppercase y las minúsculas estaban en el lowercase, en el de abajo, el de arriba y el de abajo. Por eso es que se llama upper and lowercase. Y luego la tecla shift, que es como una flechita hacia arriba, es como que te da la intención de que la subes, de que subes al uppercase. Case es como una caja, como un contenedor, right? Yeah, de ahí viene el upper and lowercase. Dice Sue, mientras mezclas un litro. Ah, ya nos está compartiendo la receta de la cola de mono. Mientras mezclas un litro de leche con una taza de café. Ay, ya se me está antojando. Al terminar de cocer lo anterior, con un colador lo colocan en la leche con el café. ¿What? Mientras mezclas un litro de leche con una taza de café, al terminar de cocer lo anterior, con un colador lo colocan en la leche con el café y esperan a que se enfríe. Pero ¿qué hay que colar? O sea, la taza de café es el grano molido de café. No es un café ya brewed, ya cocinado. Una vez que está a temperatura ambiente, you put a cup of aguardiente y lo colocan en la nevera o el refrigerador y después de unas horas de reposo está listo. ¿Y a qué hora le agregas la naranja? ¿A qué hora le agregas la naranja a la cola de mono tú, Sue? Right? Y la vainilla y los clavos. A ver, no, que nos pases bien el dato. Si no, aquí vamos a hacer experimentos medio mafugos. Okay, let's continue. So yeah, that's the cola de mono recipe and the explanation for lower and upper case. I mean, upper and lower case, right? The name of the variables must not be any of Python's reserved words, the keywords. Well, we'll explain more about this soon. Okay. Note that the same restrictions apply to function names. Okay? Python does not impose restrictions on the length of variable names, but that doesn't mean that a long variable name is always better than a short one. Makes sense. Makes sense. Me dice Sue que me brinqué el primer mensaje. Ok. Dice, en 2 tazas de agua, cocer la taza de azúcar, una cucharadita de vainilla, 5 dimes, clavos, y la cáscara de una naranja y la ramita de canela por unos 5 minutos. Ok. I get it. Y luego ya, es el primer mensaje. Y luego ya, mientras mezclas un litro de leche con una taza de café, al terminar de cocer lo anterior, lo al principio, ahí todo lo de la lulosa y la canela y everything, con un colador colocan en la leche con el café. Ya, lo que cocinaste primero con la naranja y eso, en el colador se lo echas pues, para no echarle toda esta cosa y esperar a que se enfríe. Una vez que esté a temperatura ambiente, le colocas y ya va directo a la nevera. Oye, eso está bueno como para Navidad, man. Se me antojó, se me antojó. Let's try one day, right? Let's try one day. Okay, let's continue with this thing. So Python does not impose restrictions on the length of variable names, but that doesn't mean that long variable name, ya dijimos, is always better than a short one. Here are some correct, but not always convenient variable names. My variable, I always use I. Es como un mal de todos, ¿no? El usar I. L. T34. ¿Por qué no? Exchange rate. I will assume that will be cool. I mean, yo no hubiera hecho exchange rate, hubiera hecho
X R. Then counter. Days to Christmas. The name is too long and hardly readable, I suppose. Ah, yeah, hasta readable. Yeah, and then just a, lowercase, an underscore. Yeah. Okay. These variables are also correct. Adiós, señora. What? Oye, nunca he visto una variable con with these things. How do you call it? Acentos, right? Yeah, okay. Lo que nos está tratando de decir es que no les pongamos estos caracteres especiales. Sur la mer. I don't know what the thing is. Ein Backhandstrife. I don't know. Is that German? Ein Back suena como German. Y esto es pues algo como ruso o croata. Python lets you use not only Latin letters, these are Latin letters, but also characters specific to languages that use other alphabets. ¿No? De todo se puede usar. And now for some incorrect names. 10T does not begin with a letter. Yeah. Yeah. Important with exclamation sign. Does not begin with a letter either. Exchange rate contains a space. Yes, that's easy. That's easy. Note the PEP8 style guide for Python code recommends the following naming convention for variables and functions in Python. Qué buena está la musiquita. Oh, me quitaron la campana. Ahí está. Variable name should be lowercase with words separated by underscores to improve readability. Readability. Oigan, entonces, ¿qué pasa con esto de que tendrían que ser uppercase las primeras? Examples given: my variable or var. Function names must follow the same convention as variable names. Examples given: fun or my function. It's also possible to use mixed case like my variable, but only in contexts where that's already the prevailing style. Prevailing style. To retain backward compatibility with the adopted convention. Yes. Keywords. Take a look at the list of words that play a very special role in every Python program. False, none, true, and as, assert, break, class, continue, def, nunca les, delete, elif, yes, of course, else, except, finally, for, form, global, if, import, in, is, lambda, non-local, not, or, pass, raise, return, try, while, with, and yield. Yield or yield? What do you think, guys? Yield or yield? I don't know. Let's forbo it. Forbo. Remember this site, right? I've been recommending this since day one, right? So yield or yell? In English, of course. It is in English. Yield. I don't know the... Suena como forjar. I don't know. No sé por qué me suena así. Yield. Meaning. Produce, provide, natural agriculture industry. Give way to arguments, demands, or pressure. The full amount of non-agricultural product industry. The milk yield was poor. Produce or provide. The land yields grapes and tobacco. The land provides grapes and tobacco. Give way to arguments. The Western powers now yielded that they should have resisted. Dicen. Aquí está. Rendimiento, producción, producir, or dar. Producir or dar. Yeah, yield. Okay. Cool. That's another word for a vocabulary. Yield. Okay. There are called keywords, or more precisely, reserved word keywords. There are reserved because you mustn't. Nobody says mustn't. Nobody says mustn't. You mustn't. Yeah.
Probably it's more common to say you shouldn't, or you can't, but you mustn't use them as names. Neither for your variables, nor functions, nor any other name entities you want to create. ¿Saben qué? Algo que sí utilizan mucho las personas nativas, por lo menos con las que yo he platicado, es este nor. Y nosotros en español, cuando estamos hablando en inglés, o sea, los que tenemos, los que somos hispanohablantes, no, cuando hablamos inglés no utilizamos nor. Como que nos cuesta trabajo marinar el concepto en nuestra cabeza de nor, tampoco. Neither for your variables, nor functions, nor any other name entities you want to create. Yo les urjo que empiecen a utilizar nor en su daily vocabulary. The meaning of the daily vocab. The meaning of the reserved word is predefined and mustn't be changed in any way. Mustn't. What it says that. Fortunately, due to the fact, eso me gusta. Due to the fact. O sea, si lo dicen como letra por letra, perdón, palabra por palabra, es due to the fact. Pero leerlo de corrido sería due to the fact. Due to the fact that Python is case sensitive. You can also modify any of these words by changing the case of any letter. Thus, esto es, de esta manera, creating a new word, which is not reserved anymore. Me concentré como en la pronunciación y explicarles el tema de la pronunciación y no me fijé en qué estaba diciendo. Fortunately, the fact that Python is case sensitive, you can modify any of these words by changing the case of any... Ya vi. O sea, que si quieres utilizar una palabra como estas reservadas, pues solo que le pongas una mayúscula por ahí y ya es una variable. So, for example, you can name your variable like this: import. You mustn't have a variable name in such way. It's prohibited, but you can do this: import. Con la mayúscula, right? These words might be a mystery to you now, but you'll soon learn the meaning of them. Yes. 2.4.3, how to create a variable. How to create a variable. What can you put inside a variable? Anything. You can use a variable to store any value of any of the already presented kinds and many more of the ones we haven't shown you yet. The value of a variable is what you have put into it. Es lo que le hayas puesto. It can, right? It can vary. Noten cómo la pronunciación de can es chiquitita. Casi no lleva mucha vocal. Can, right? It can vary as often as you need or want. It can be an integer one moment and a float a moment later, eventually becoming a string. Yes. Let's talk now about two important things: how variables are created and how to put values inside them. Or rather, how to give or pass value to them. Remember, a variable comes into existence as a result of assigning a value to it. Unlike in other languages, you don't need to declare it in any special. You don't need to declare it in any special. You don't need to declare it in any special way. You don't need to declare it in any special way. Thank you. Oh man, that was hard. Yeah, you don't need to declare it in any special way. That's it. If you assign any value to a non-existent variable, the variable will be automatically created. You don't need to do anything else. Como en C, ¿no? Que tenías que declarar, en una convención que tenías que declarar todas las variables al principio y tenías que definir el nombre, el tipo y hasta el valor. Right? Aquí, en cualquier lado. Yeah, en cualquier lugar. That's what I'm understanding here, right? The creation, in other words, it's syntax.
The creation, in other words, its syntax is extremely simple. You just use the name of the desired variable, then the equal sign, and the value you want to put in the variable. That's it. Take a look at the snippet in the editor. Bar 1, print bar. So it's going to print 1. Easy peasy. It consists of two simple instructions. The first one then creates a variable name var and assigns a literal with an integer value equal to 1. The second prints the value of the newly created variable to the console. Yeah. As you can see, print has yet another side to it. It can handle variables too. Do you know what the output of the snippet will be? Run the code to check. Pues sí, ya. Siempre me adelanto a eso, right? Siempre me adelanto. So 2.4, how to use a variable. You're allowed to use as many variable declarations as you need to achieve your goal. Like this. Var equals 1, account balance 1,000.0, client name John Doe, print var, coma, para separar los argumentos, account balance, client name, and print bar. Ya, lo puedes imprimir todas las veces que quieras. However, you're not allowed to use a variable which doesn't exist. In other words, a variable that was not assigned a value. O sea, primero las tienes que declarar y no las puedes utilizar si no las has declarado. This example will cause an error. Var 1, var equals 1, print bar. Ah, pues sí, porque tiene aquí, son diferentes. Pensé que tenía que ver con eso de lo que estábamos leyendo anteriormente, ¿right? Que existiera. Pero no, lo que está diciendo aquí es que estas minúsculas y que pues no la reconoce. Do you know why? We're trying to use a variable named var with the uppercase, which doesn't have any value. Note var and var are different entities. I like that word. Entities, and have nothing in common as far as Python's concerned. Remember, you can use the print function and combine text and variables using the operator to output strings and variables. For example, var equals 3.8.5. Me quedé pensando que esto es una string, que lo estaba interpretando como un integer. Print Python version and then the var. Can you guess the output of the snippet above? Por supuesto. So Python version 2 points 3.8.5. Yeah, because it's a string. Yes. How to assign a new. Ya hemos pasado la marca de 1 hora en este live. Y estoy bien contento que tantas personas se hayan quedado con nosotros. Por favor, si ustedes van llegando, saluden. Es bien importante para mí no estar hablando como loco aquí. Empieza mi mente a divagar en lugar de estar concentrado en lo que estoy leyendo. And remember, if you have any doubt over pronunciation words, o que no lo haya leído algo bien, o que ustedes sepan que hay otra pronunciación o algo así, por favor díganmelo y juntos podemos comentarlo. Y si tienen otra receta para la coctelería que estamos armando aquí, ya tenemos cola de mono, right? Y pues de ahí no nos faltan las margaritas and probably los mojitos and things like that, okay? So, yeah, 2.4.5, how to assign a new value to an already existing variable. How do you assign a new value to a variable that already exists in the same way? How do you assign a new value to a variable that already exists in the same way? You just need to use the equal sign. Yeah, pretty simple, right? The equal sign is in fact an assignment operator. Es un operador de asignación. Although this may sound strange, esto es un chunk. Y lo pueden emprender desde aquí. This may sound. Esto pudiera sonar. Es muy utilizado. This may sound. This may look strange. This may sound strange. So, les recomiendo este chunk. Este chunk es muy útil.
Dice Ernesto that this is going to turn into a cocktail class. Yeah. What's your favorite drink? My favorite drink is mojitos. The mojitos, or also carajillos. I mean, alcoholic drinks, right? Because water is the best, and coffee. Oof, I just love coffee. Anyway, what is worst? What is worst? I mean, not social accepted, but like for your body. What is worse? What is worst? Drinking coffee or drinking alcohol? What do you think is the worst? Anyway, let's continue. Although these may sound strange, the operator has a simple syntax and ambiguous interpretation. Muchas personas en clase me han dicho, es que esta palabra es muy difícil, teacher. Y no es que sea difícil. En realidad, lo que está pasando es que tu cerebro la quiere interpretar como está acostumbrado en español y decir un ambiguo, right? Y pues no, es bien sencillo. No tomes en cuenta todas esas vocales. Ambiguous interpretation. Okay, it assigns the value of its right argument to the left, while the right argument may be an arbitrarily complex expression involving literals, operators, and already defined variables. Look at the code below. Let's see. Var equals 1, print var. Var equals var plus 1, print var, 2. Primero 1 y luego 2, right? Yeah. The code sends 2 lines to the console. The first line of the snippet, repeat with me, snippet. Y no snippet. Snippet. First line of the snippet creates a new variable named var and assigns 1 to it. The statement reads, assign a value of 1 to a variable named var. We can say it's shorter. Assign 1 to var. Some prefer to read such a statement as var becomes 1. How would you say that? Yo siempre me lo imagino como uno de mis alumnos que trataba de enseñarme Ruby. Me decía, le asigno, le doy, le paso este valor. Pero en inglés aquí nos están diciendo maneras comunes de decir esto. Assign a value of 1 to a variable named var. That's like too fancy, no? We can say shorter, assign 1 to var. Some prefer to read such statement as var becomes 1. Creo que esa está buena, ¿no? Var becomes 1. Porque creo que nosotros que hablamos español diríamos como lo más corto, var equals 1. Entonces, ¿qué tal? Les propongo que de ahora en adelante digamos var becomes 1. Var becomes 1, var plus 1. Becomes. ¿Qué les parece? Quiero que se lleven eso. Esto lo he escuchado mucho. Var becomes 1. The third line assigns the same variable with a new value taken from the variable itself summed 1. Seeing a record like that, a mathematician will probably protest. Y miren, y diría, no value may be equal to itself plus 1. Fíjense, este es como, ese hyphen es, y esto es lo que diría. ¿Sí? Y esto es lo que diría, esto es lo que argumentaría. Es como ese 2 puntos. Un matemático probablemente protestaría. 2 puntos, lo escribiríamos en español. Eso quiero que se queden con el uso del hyphen. No value, o sea, ningún valor, may be equal to itself plus 1. This is a contradiction, but Python treats the sign equal not as equal to, but as assign a value. Es el que se convierte, le asignan el valor. Por eso, become will be a more proper expression instead of equals, right? So var becomes 1. Then var becomes var plus 1. Porque un matemático diría, no, ningún valor es igual a su valor más 1, right? Take the current value of the variable var and 1 to it and store the result in the variable var.
Así es como lo leeríamos, ¿no? So how do you read such a record in the program? Take the current value of the variable var, add 1 to it, and store the result in the variable 1. That's like too long. In effect, the value of variable var has been incremented by 1, which has nothing to do, que no tiene nada que hacer. Este es un chunk también. Es un chunk en inglés, which has nothing to do, or probably this has nothing to do with, right? Esta expresión es como cuando decimos, no tiene nada que ver con, no tiene nada que ver con esto, nada que ver con aquello. Y ver es see or watch, right? Pero acá lo están poniendo con do. No tiene sentido cuando le decimos con do, no tiene nada que hacer con, has nothing to do with, right? Pero es un chunk. Entonces no tiene mucho sentido tampoco para nosotros traducirlo palabra por palabra. Esta expresión is a fixed expression, so you can use it as has nothing to do. No tiene nada que ver, right? With comparing the variable with any value. With comparing the variable with any value, okay? Do you know what the output of the following snippet will be? Okay, dice var becomes 100, then var becomes 200 plus 300. Pues fácil, yo creo que lo overridden, right? Que le escribió encima. Ahora es 500. That's it, no tiene nada que ver el 100. 500, yeah. Why? Well, first, the var variable is created and assign a value of 100. Then the same variable is assigned a new value. The result of adding 200 to 300, which is 500. Ya se perdió el 100. Pero eso ustedes ya sabían. Ok. 2.4.6, solving simple mathematical problems. Repeat with me at home. Problems. No problems. Problems, no problems. Solving, es diferente, no decimos solving. ¿Se fijan? Me refiero a esta palabra. Solving problems. El sonido es diferente. Me parece que el siguiente martes vamos a estar estrenando aquí en el canal de YouTube un tutorial sobre las vocales y los diferentes sonidos aplicados a los nombres de distintas tecnologías, ¿no? Y cómo suenan diferentes las vocales. Stay tuned. Por ahí se los voy a compartir primero que nada en our Discord community, then on social networking. Y probablemente aquí les platique también que ya salió ese episodio, ese mini tutorial de las vocales, ¿ok? Estaría chido que me dejaran en los comentarios si les gustaría que viéramos algún tema en específico de inglés. Y yo puedo hacer un tutorial o aquí mismo se los puedo explicar. Anyway, now you should be able to construct a short program solving simple mathematical problems. Choose the Pythagorean, porque viene de Pitágoras, right? Pythagorean. Ayer lo vimos. Pythagorean. Just to be clear again, porque no, a veces me falla la memoria. Ustedes pueden estar diciendo, a cada rato le falla la memoria. Con las cosas que menos me falla la memoria es con el inglés. Así que imagínense cómo se vive en mi casa. So, Pythagorean. Así es como creo que se dice. Pythagorean. Me tengo que fumar el Pythagorean. Estaba al principio bien, man. Pythagorean. Y luego que lo cambié a Pythagorean, right? Ahí está. Bueno, pues ahí tengo la noción. Pythagorean. Yo, how, man? Come on. No había saludado. Qué bueno que ya llegaste. Thank you very much for being here. Te perdiste el quiz, man. Estuvo difícil. Estuvo complicadón. Yes, okay. So, ¿en dónde vamos? The Pythagorean, yes. Okay, el teorema de Pitágoras, Pythagorean theorem.
Oh man, theorem. ¿Ustedes cómo se aprenden nuevas pronunciaciones? Yo trato de repetirlas un montón. Theorem. No theorem, theorem. Pythagorean theorem. Y luego empieza a agarrar como ritmo, right? So, simple mathematical problems such as the Pythagorean theorem. ¿Verdad? Okay, the square of the, oh my God, again, hypotenuse. No es hypo. Hypotenuse. Yo le voy a hipotenuse. Ayer lo vimos. Hipotenuse. I don't even remember how to write the word hypotenuse. ¿Dónde estaba? Hipotenuse. Así se va a decir, se fijan, Hipotenuse. ¿Ustedes qué opinan? ¿Estoy bien o no? Hipotenuse. Let's see. Oh, but in English. In American. Hypotenuse. Oh my God, estaba bien al principio también. Hypotenuse, no hypotenuse. Oh man, hypotenuse. Okay. Pythagorean theorem. No, Pythagorean. Oh, ya no me acuerdo. Pythagorean theorem, ese sí, theorem. Pythagorean and hypotenuse. Necesito verlo de nuevo. I'm sorry. Hypotenuse. Ese sí. Ya. Y ayer hacía esa alegoría, ¿no? Esa analogía. Hypotenuse. Y el otro va a ser Pythagorean. Pythagorean. Yo sé English. Pythagorean theorem. Yes. Pythagorean theorem and hypotenuse. Yes. Vamos a ver si mañana me acuerdo, ¿no? It's equal to the sum of the squares of the other words, of other two sides. Yes. Esto en la secundaria. ¿Se acuerdan? The square of the hypotenuse is equal to the sum of the squares of the two other sides. So the square of the hypotenuse is equal to the sum of the squares of the other two sides. Yes. Y así no lo aprendimos. Creo que en la secundaria nos decían, la suma de los cuadrados de los lados es igual al cuadrado de la hipotenusa, right? De la hypotenuse. The following code evaluates the length of the hypotenuse. In other words, ¿se acuerdan que vimos este? In other words, otra manera de decirlo. Esto no es por ejemplo. Esto es como ahondar, como decirlo con otras palabras. The longest side of... Fíjense cómo he escuchado longest. Mucho en esta carrera que tengo de English teacher. Longest. ¿Saben qué otra escucho un buen? Por favor, dejen de decirlo así. Digo, no es porque me dé nada ni por estar de sangrón, pero está mal dicho. Esta. A ver, se lo estoy poniendo aquí en un banner. Esta se dice target. Y mucha gente dice target. No sé por qué. Target. ¿En qué momento jet? Right? But anyways, target. Déjame en los comentarios si has escuchado a alguien que dice target, right? Es target. O si tú decías target, no pasa nada. Pero es target, okay? So the following code evaluates the length of the hypotenuse. Example given. In other words, the longest side of a right angle triangle. The one opposite to the right angle. Using the Pythagorean, yes, pi.
Pythagorean theorem. Yeah, theorem. Okay, it's easy. I got this. I know this. Yeah. So A becomes 3, B becomes 4, and C is yes, the square of A, the square plus the square of B, right? And the to the exponential of 0.5. So you print C. C equals C. Very simple. Note, we need to make use of the star operator, which is the exponentiation operator, to evaluate the square root, la raíz cuadrada. Creo que en C hay una función, ¿no? Para la raíz cuadrada que se llama SQR, ¿no? SQR, square. Creo que Ernesto, tú eres experto en .NET, ¿no? Sí, se llama square, ¿no? Aquí, para hacer el square, para sacar la raíz cuadrada es exponential 0.5. Quien maneje C, que nos diga si estoy en lo correcto o estoy alucinando barato. Okay, so square root of x equals x to the half, and C equals the square root of the sum of the squares of A and B. Okay. Yes. Y si es SQR, ¿no? La función, ¿no? Se escribe Ernest dices, yes, it's square. Se escribe SQR. Yeah, right? Let's check. No. Can you guess the output of the code? Pues sí, ¿no? A ver. 9. 16. 9 y 9 plus 16 is what? 25. Yes, y 25 is going to be 5, isn't it? C is going to be 5. ¿Ya lo sacaron? ¿Ya lo sacaron? ¿Alguien ya lo sacó? ¿Creen que sea 5? ¿Creen que mi cabeza dé para sacar este cálculo de manera mental? Let's see. ¡Chan, chan! ¡Tun, tun! La ley y el orden. Yes, of course. Yeah, I'm not that stupid. Oh, lab variables. Vamos a hacer un tallercito. Vamos a hacer un laboratory. Vamos a hacer una práctica. I love these things. Yes. Aquí. Josué! Ese Josué ya llegó. Josué is here. And he says, yes, math.squared SQRT. Mira, SQRT. ¿Por qué será la T? Square. Pensé que era SQR nada más. ¿Por qué será la T? Anyway. Scenario. Remember, scenario, no escenario, no? Scenario. Here's a short story. Once upon a time, in Apple Land. Es un Apple Land. Todo el mundo tenía MacBook or what? John had 3 apples. 3. Eso es como de primaria. Nunca 3, right? 3. So, lean conmigo. Once upon a time, in Apple Land, Jan had 3 apples. Mary had 5 apples. And Adam had 6 apples. 6, no 6. 6 apples. Yeah. Dice Ernesto que that's the kind of things that I use ChatGPT for. The square, la hipotenusa, the hypotenuse theorem. Yeah. Hypotenuse theorem. Yes. Mary had 5 apples and Anna had 6 apples. They were all very happy and lived for a long time. End of story. Cool. They were all very happy and lived for a long time. There is a pretty short story. That's a pretty short story. Pues sí. Sí, tienes Tienes toda la razón. Josué dice square root.
No nada más square, right? Square, ¿qué? Raíz cuadrada. ¿Y por qué se llamará raíz cuadrada? ¿Qué tiene que ver la raíz cuadrada? Anyway, your task is to, what is my task? Eat the apples. Print the apples. Create the variables John, Mary, and Adam. Adam, John. Son como nombres muy bíblicos, ¿no? Juan, María y Adán. John, Mary, and Adam. Assign values to the variables. The values must be equal to the numbers of fruit possessed by John, Mary, and Adam, respectively. Having stored the numbers in the variables, print the variables on one line. Print the variables on one line and separate each of them with a comma. ¿Cómo era? End, ¿no? End equals something. Yeah. Now create a new variable named total apples equal to the addition of the three previous apples. No, sorry, to the three previous variables. Me quedé pensando cómo lo iba a hacer. Okay. Now create a new variable named total apples equal to the addition of the three previous apples. Easy. Print the value sorted in total apples to the console. Stored in the apple. Oigan, está bien fácil. Es una suma, ¿no? Bueno, creo que ¿saben qué es lo que más me va a costar? Es ponerle la coma a las variables en una sola línea. But I have this. Okay. Experiment with your code. Create new variables. Assign different values to them, and perform various arithmetic operations on them. Examples given: addition, subtraction, multiplication, division, floor division, etc. Floor division, that was the name, right? Try to print a string and an integer together on one line. Examples given: total number of apples and total apples. Okay. Let's do it. So first, we're going to create the variables John equals something, and remember, Mary equals okay. Así, ¿verdad? Equals with lowercase, right? And Adam. So, esa rola ahora que lo estoy escuchando no está como muy navideña, ¿no? John had 3 apples. So John equals 3. Mary had 5. I remember that. Yes, and Ada had 6. Okay. Then, having stored the numbers in the variables, print the variables on one line and separate each of them with a comma. Se me ocurrió una trampa. Right? Well, first this, right? Print John. Oh my God, John, yeah. And then comma. Esa no es la variable que va a ser vista. Perdón, esa no va a ser la coma que va a tener. Mentira, no es un string. Es John, nada más. John, Mary, and Adam. Quiero darle control S. Let's see. ¿Qué pasa? Jaló, ahí está. Pero necesitan una coma. Me río porque la solución más tonta sería así, ¿no? Right? Like this. Ay, le sigo dando control S. Oh, ven, ¿qué estoy haciendo? Sería como la solución más tonta. Pero no, creo que hay una function aquí, un parámetro. Una function, un parámetro. No es un parámetro, no se llama parámetro tampoco. Se llama algo que cambia. Me acuerdo que decía, cambia un poco el comportamiento de la función. So, creo que así es.
I don't remember. Le quiero dar control S. Ya. Nada. End. Así no se escribe end. No, sí, es que me falta aquí esta coma. Right. ¿Qué pasa si hago eso? ¡Oh, no! Borré todo. Shoot. And there is no control Z. Okay, let's start from scratch. John, Mary, what was the name of the other guy? Adam. Equals 3, equals 5, equals 6. Yeah, that's the thing, right? And then print. Me hubiera quedado con la solución del principio y yo hubiera terminado. John, and then Mary, and then Adam, right? La buena práctica es separarlos. Y estaba con... Yeah, I can say, dice Joao, dice, I can say, what do you mean? 6 equals X? What do you mean? I can't say 6, 6, 6, 6, 6. Como si no tuviera ahí, creo que quieres decir. I don't get it. I don't get it. Elaborate. Elaborate. Es una palabra que me gusta mucho. Es una expresión que me gusta mucho. Elabora. Elabora. Right? Elaborate. Y es friendly. Como que en español decir elabora es como kind of rude, right? Let's see. Porque no me acuerdo si eso funciona. No. Pues ahí está. No me acuerdo cómo utilizar end. No me acuerdo cómo utilizar end, guys. Bueno, voy a hacerlo así, como estaba pensando. Y luego podemos buscar una solución más elegante, ¿right? Está bien chafa mi solución. Like this. Right? And like this. Y esta no lleva. No le voy a dar control S. Porque 5 veces ya no está muy bien que digamos. Ya. End. Oh, thank you. Ahí está Josué al rescate. Thank you, Josué, man. Josué dice que end y espacio nada más. Bueno, no está tan perdido. Vamos a ver. End y nada más así. ¿Eso me va a hacer la coma? Antes de borrarlo voy a calarle así a ver qué pasa. No. No. No jaló. No jaló. Josué, qué show. Le puse espacio. Y creo que dices que es sin espacio. No, no le puse nada. Ya no es así. No, el equal. Sorry, equals. 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 Where is it? Equals. Le quiero dar control S. Pero eso es un espacio. Ya vi. Desde el principio no había puesto equals. Ok, y entonces así. Y ahora ya me va a poner dobles comas. No. What happened? A ver, no voy a borrar. Veamos qué sucede. No, ¿te fijaste? Solo fue hasta el final de la... Fue hasta el final de la línea. Para cada elemento, ¿cómo sería? Para cada elemento. I don't know. Voy a hacerlo. Voy a hacer la solución menos elegante, como había dicho hace rato. Y luego volvemos. Y luego volvemos. Este ahorita no se va a ocupar. Si a alguien se le ocurre cuál fuese la solución no elegante, pero exacta, pues que diga, que hable hoy, sino que habla hoy, que hable al rato.
Ok, ahí está. So, then we're gonna need, okay, so this is having stored the numbers in the variables, print the variables on one line and separate each of them with a comma. Now create a new variable. Now create a new variable. Name total apples equal to the addition of the three previous variables. Easy peasy. Print the values stored in total apples to the console. Okay. So simple. So simple. Creo, yo no me voy a aventurar porque la neta es de que todavía no estoy como tan seguro. Total apples equals John, Mary. Les decía que todavía quería imprimirlo directamente, pero no sé cómo funciona bien. Entonces voy a hacer primero que jale. And then we can see if I can go and make in a more elegant thing, right? No lleva total apples. Total apples. Let's see. Yeah. 6 y 5, 11 y 3, 14. There you go. Vamos a ponerle florecitas acá. Ok, so. Total. Yoyal. Total apples equals this number. Y ahora sí. Ok, lo que quiero hacer es que puedo hacer esto. Puedo hacer esto aquí en una sola línea. Is that correct? Is it? Nope. No. And what about this? Is it correct? No. So I suppose I had to do this in the old-fashioned way of thinking that I had at the beginning. Total apples equals John, Mary, and Adam, and then total apples here. Corre otra vez. Y ya me equivoqué. Total apples. Coma. There you go. Dice Josué, sería con el parámetro set. Ándale. Lo que pongas en el parámetro en primer final de la línea. So sep. Sep. Hey. Sep. A ver, let's see. Sep equals coma. Voy a duplicar las comas. It's gonna duplicate comas. No. Ah, porque me faltó esta coma aquí. Right? There you go. It worked. Thank you, Josué. So I can get rid of this thing. Get rid. Deshacerme de. Get rid. Get rid of these quotation marks and commas. Get rid es otro chunk. Get rid of. Apréndenselo completo. Get rid of. Right? Cuando ustedes dicen tres palabras juntas, pues da la impresión de que son más fluidos. Get rid of. Deshacerme de. I'm gonna get rid of this code and see. Yeah, it worked. Josué me sugiere que también haga print total apples equals John, Mary, and Adam. That's what I did. Y no jaló. That's what I did. Y no jaló, mira.
Acá. I'm gonna get rid of this. Le quiero dar el control ese. Ah, ¿por qué no jaló hace rato? What happened? I did that. I exactly did that. I don't know, but it worked. Thank you. Thank you, Josué. Ah, ya, Josué me está diciendo. Es que te faltó la coma. Yeah, probably that's it. That's probably the thing. Thank you very much. Thank you very much. Okay. So that's this thing. Oigan, una pregunta. ¿Y puedo declarar variables en una sola línea? Like this? No. Should be separated? Probably is not separated. Nope. So every variable has to have its own line, right? That's the trick. Okay, that's the trick. Es el truco. Very good. We did it. Okay. Let's try to read this part and end with today's live. How about that? Okay. 2.4.8 shortcut. No, shortcut, right? Shortcut. Nos comemos esa T de ahí. Digo, la pueden decir y no pasa nada y les van a entender, right? Pero no van a sonar tal cual. Entonces, pueden, y lo peor de todo, lo mejor de todo no es sonar tal cual, es entender cuando te lo digan así. Shortcut. Repeat with me at home. Shortcut, no short. Shortcut. Operators. Operators is better. Shortcut operators. It's time for the next set of operators that make a developer's life easier. Están poniendo amigables ahora sí, ¿no? Y hace rato it mustn't. Very often we want to use one and the same variable both to the right and left sides of the equal operator. For example, if we need to calculate a series of successive, yes, values of powers of 2, we may use a piece like this. Okay? So what's the problem? You may use an expression like this if you can fall asleep and you're trying to deal with using some good old-fashioned methods. Oigan, se están poniendo como más acá estos cuates, ¿eh? Como más, no sé, como más chéveres, como más cool, más tiones. You may use an expression like this if you can fall asleep and you're trying to deal with using some good old-fashioned methods. Van a contar sheeps, van a contar ovejas, right? Es chistosito. La oveja es igual, becomes sheep plus one. Python offers you a shortnet. Lo van a escuchar shortnet, right? Pero también lo van a escuchar shortnet. Yeah, shortened. Way of writing. No es cierto. Shorten. Oh, man. Este es de primaria. ¿Cómo es posible que no me la sepa? Shorten. Ah, va a ser shorten. ¿Qué creen? ¿Que estoy bien o que estoy mal? Let's see. Shortened. Yeah, shortened. ¿Qué dije al principio? Shortened. Mal. Shortened. Ay, ¿dónde me quedé? Ah, es que tenía... Yeah. So... tenía full screen. Shortened way. Python offers you a shortened way of writing operations like this, which can be coded as follows. Que esta es la manera larga. Okay. So, yeah, I get it. They put the star in here, right? Yeah, it's like this. Yeah. So,
X es igual a la multiplicación de X por 2. X igual a X por 2. Y se puede resumir de esta manera. Ok. And then sheep plus 1. Este ya lo había visto. Creo que también funciona en C. También funciona en Ruby as well. Right. Let's try to present the general description for these operations. If up is a two-argument operator, entonces no es up, es up. If up is a two-argument operator, this is a very important condition, and the operator is used in the following context: variable equals variable up expression. Then it can be simplified and shown as follows: variable operation equals expression. Yes, I get it. Take a look at the examples below. Make sure you understand them all. You understand them all. Fíjense cómo esa manera en realidad es más como natural de decir eso. Asegúrate de que los entiendas todos. Creo que alguien que hable español de manera nativa hubiera dicho, make sure you understand them. No, make sure you understand all of them. All of them. Right? Pero esta es una manera también como lo que estamos viendo, ¿no? Una manera resumida de decir las cosas y más como natural. Sure you understand them all. Okay. Expression and shortcut operator. So E equals E. I equals I plus 2 times J. Entonces el shortcut operator es este. Ok, I get it. Ya, aquí está. Summarizing todo esto. Ok. var equals var divided by 2. So var divided by 2, yeah, equals 2. Hay que estar pendiente porque este equals te puede dar como la finta, ¿no? De que es igual a 2. Right. Si tratáramos de leerlo. Leerlo, mira, que me debe leerlo. Leerlo de manera natural, ¿no? Rem equals rem modulus 10. So rem, que es el remanente, I guess, modulus equals 10. This is a kind of abstract concept, right? J equals J minus this expression, which is I plus var plus rem, means, yes, I get it. Minus equals. Okay. X equals X. Potentiation. No, okay. Exponential 2. Yeah, al cuadrado, right? Yeah. Es lo mismo que. Ok. Esto requiere un nivel. Digo, pero probablemente para muchas personas que me estén viendo, como es el día a día, pues sea muy sencillo, ¿no? Pero para mí realmente como que va a representar un retillo, un challenge to start thinking in this abstract way, right? And I suppose like it's like everything in life, right? Like even English, like if you practice and practice and practice and stay in contact with the thing, uh, you get used to. Pero ya son las 2, pasadas de las 2. Quiero y tenemos que terminar esto, right? Porque también tengo que comer, oigan, no crean que esto que me cargo es de estar haciendo lives, es de estar comiendo. So, yeah, vamos a echarle gas al tanque. Esto fue todo el día de hoy en 100 Days of Code. This is day 5, right? Thank you, Josué. Thank you, Joao, por pasar a saludar. Ernesto. Sue, of course, for being here. Thank you, guys. Thank you, Cynthia. Cynthia, espero que you don't need that much money for you to take our courses, right? And besides, the community is free, so you can practice your English every Tuesday and Thursday in our conversation circle. So, yes. So,
Great, great. It was a great session. It was a great session. No se olviden de comentar qué otras cosas les gustaría ver por acá, qué cosas les gustaría que explicara en temas de inglés. Yo les voy explicando conforme me voy acordando de lo que sí sé, que es inglés. Y la verdad es que de vez en cuando me distraigo tratando de comprender estos conceptos abstractos. So I'm terribly sorry about that. Pero ustedes pueden ayudarme con sus comentarios y tengan por seguro que yo los voy a tener en cuenta. See you guys on Monday. See you guys on Monday. Sigo trabajando en algo que va a estar muy bueno para los sábados, para el sabadaba, diría el teacher Charlie. Yes, so see you guys on Monday with another episode of 100 Days of Code. In esa ocasión va a ser el episodio number 6. Okay, see you guys. Bye bye. Merry Christmas.